Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces en Equilibrio. Hoy seré la presentadora. Mi nombre es Jacqueline Olvera. Este podcast es educativo, donde reflexionaremos sobre temas fundamentales para la vida en sociedad. En este episodio vamos a hablar sobre la paz y la libertad, pero no lo haremos desde cualquier lugar. Este episodio está basado exclusivamente en el primer capítulo del libro Cómo el hombre llegó a ser gigante. Un texto que nos permite entender cómo el ser humano comenzó a organizarse, a convivir y a construir un mundo en el que la paz no siempre fue una constante. Para este análisis me acompaña Ailín Uribe, psicóloga, y Rodrigo Salinas, antropólogo. Bienvenidos. Gracias, Jacqueline, es un placer estar aquí, sobre todo para compartir este espacio educativo. Sí, gracias por la generosa invitación. Es muy valioso reflexionar desde la lectura y no solo desde la opinión. Muy bien, empecemos con una pregunta clave. Según el primer capítulo del libro, donde se narra cómo los primeros grupos humanos comenzaron a convivir, ¿cómo podemos entender el origen de la paz, Rodrigo? Bueno, el primer capítulo nos muestra que al principio la vida humana era bastante caótica. La violencia estaba muy presente porque no existían normas claras, pero con el tiempo los seres humanos se dieron cuenta de vivir en grupo que requerían acuerdo, respeto y organización, es decir, que la paz no surgió sola, fue una necesidad para sobrevivir. Así es, y en este proceso los humanos empezamos a usar la razón. El capítulo describe cómo empezaron a pensar, a observar, a usar herramientas, pero también a buscar formas de convivir sin hacer daño. La paz entonces no es algo natural, es una construcción humana que nace cuando entendemos que vivir en armonía es mejor que vivir en conflicto. Excelente. Ahora traigamos el concepto de la libertad a la conversación. ¿Creen que en estos primeros momentos que narra el libro existía algún tipo de libertad? Interesante pregunta. En cierto modo, los primeros humanos eran libres, en el sentido de que no tenían normas que los limitaran, pero eso no era necesariamente bueno. Esa libertad era instintiva, casi animal. Con el tiempo, como dice el libro, el hombre empezó a ser gigante, cuando aprendió a pensar, y eso incluyo también entender que la libertad tiene sentido solo si se ejerce con el respeto al otro. Exactamente. La verdadera libertad comenzó cuando el ser humano comprendió que no podía actuar solo por impulso. El libro muestra cómo empieza a preguntarse por el bien y el mal, lo cual es una base ética para la paz. Así que la libertad, cuando está guiada por la razón, construye paz, pero una libertad sin pensamiento ni valores destruye. Muy claro. Esta siguiente pregunta está inspirada directamente en una reflexión del capítulo 1. Si la paz es una construcción social y la libertad es una conquista racional, ¿cómo podemos enseñar a las nuevas generaciones a equilibrarlas? Desde la educación, el libro nos habla de cómo el hombre primitivo aprendió por observación, por necesidad, por error. Hoy, con el conocimiento acumulado, tenemos la responsabilidad de enseñar que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino actuar con conciencia al otro. La paz construye cuando aprendemos a convivir y eso también se enseña. Sí, yo agregaría que los valores como el respeto, la empatía y la solidaridad deben estar presentes tanto en la familia como en la escuela. La historia del hombre que narra el libro nos recuerda que no siempre fuimos civilizados. Lo somos porque aprendimos a pensar, a cooperar y a dialogar. Muy bien. Otra pregunta. Hoy en día, ¿ustedes creen que estamos valorando más la libertad que la paz o al contrario? Creo que vivimos una época donde se exige mucha libertad, lo cual es bueno. Pero a veces se olvida que esa libertad no debe vulnerar la paz de los demás. Por ejemplo, cuando se usan las redes sociales para agredir o para desinformar, se está usando un mal uso de la libertad. Así es, y también creo que muchas personas buscan paz,
pero a veces prefieren el silencio o la indiferencia para mantener la calma, y eso no es paz verdadera. Como el libro sugiere, la verdadera paz nace de entender, de resolver, no de evitar. La paz requiere diálogo, no solo la ausencia de ruido. Excelente. Y para cerrar, ¿qué mensaje le dejarían a nuestros oyentes sobre cómo vivir en paz sin perder la libertad? Bueno, yo les diría que aprendan del pasado. El capítulo 1 nos muestra que la humanidad ha avanzado cuando ha combinado el pensamiento, el diálogo y la cooperación. No hay paz sin libertad y no hay libertad sin responsabilidad. Yo diría que la paz no se impone, se construye con cada acto diario, en cómo hablamos, cómo respetamos, cómo escuchamos. Usar nuestra libertad para crear, no para dividir, es la mayor forma de honrar nuestra historia como seres humanos. Muchas gracias, Aileen. Muchas gracias, Rodrigo. Y gracias también a quienes nos escuchan. Recuerden, este episodio está basado en un espacio educativo, exclusivamente en el primer capítulo del libro Cómo el hombre llegó a ser gigante, donde reflexionamos sobre los primeros pasos del ser humano. Nos enseñan que la paz y la libertad son construcciones que se sostienen mutuamente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.